Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pachi Blanco. Estamos esperando que se unan todos los asistentes que tenemos en principio en el listado. Dentro de un par de minutillos empezaremos con la presentación. Bueno, buenas tardes. Son las 4 de la tarde. Empezamos dentro de un minutito. Vamos a dar un minuto de cortesía al resto de asistentes que están llegando, porque el sistema necesita algún tiempo para administrar todos los asistentes. Entonces esperamos, nada, un minutito o dos y estamos de vuelta. Bueno, buenas tardes. Empezamos ya con este webinar de Friction Welding y Friction Steel Welding. Supongo que habrá algún asistente más que se nos vaya uniendo, con lo cual empezaremos, como siempre, solicitando que apaguéis la cámara, apaguéis el micrófono y cualquier comunicación que queráis tener con nosotros podrá ser realizada a través de las preguntas en las que nuestras compañeras estarán recogiendo las mismas y responderemos todo lo que nos dé tiempo y, no obstante, todo lo que pueda quedar para después será analizado después, tranquilamente. Estaremos durante 60 minutos. Si dura algo más, nos perdonaréis, porque, bueno, con esto tenemos para rato. Presentarme primero, soy Pachi Blanco, director regional para Advanced Welding Solutions de KUKA, y en este webinar me estará acompañando mi compañero Jorge Valle, al que doy paso para que se presente. Y hola, buenas tardes a todos. Gracias, Pachi. Como bien ha dicho mi compañero, mi nombre es Jorge Valle. Trabajo en KUKA Iberias, trabajo en el departamento de grandes cuentas, en la parte de metal, y con mi compañero Pachi os intentaremos dar unas nociones sobre los procesos que vamos a hablar. Pachi.
te dejo paso. Pues empecemos, por tanto. Básicamente lo que vamos a ver hoy, porque no tenemos mucho tiempo para analizar al detalle todas las tecnologías de las que estamos hablando, vamos a limitarnos a describir qué es las soluciones de soldadura en estado sólido, y después vamos a describir dos de las tres que KUKA en este caso desarrolla y tiene implementadas dentro de su catálogo de soluciones estándar. Veremos qué es el proceso de estado de soldadura en estado sólido, y también veremos cuáles son esas tecnologías que aplicamos, cuáles son nuestras soluciones y cuáles son los campos de aplicación. Bueno, pues empezamos, por tanto, con la definición, que es una soldadura en estado sólido. En este momento haríamos la típica broma de que los expertos en soldadura pues deberían abandonar la sala, porque realmente no estamos hablando de soldadura, sino estamos hablando más bien de forja, de forjado, de lo que en inglés se dice bonding, con lo cual no estamos añadiendo un adhesivo entre dos materiales, sino que estamos realizando una nueva aleación con los dos materiales que estamos uniendo. Básicamente estamos llevando los materiales al punto plástico, de forma que después, ejerciendo una presión constante, una presión de forjado constante, estamos creando ese bonding metálico que uniría los dos materiales. Dentro de los, digamos, procesos o soluciones de soldadura en estado sólido, hay muchas tecnologías, y básicamente la diferencia es cómo se llevan los materiales a punto plástico. En este caso puede ser mediante sistemas de cold welding, de difusión, de explosion welding, forge welding. En este caso nosotros vamos a hablar de friction welding, friction stir welding, y en algún otro momento podremos hablar de magnet arc welding, que también es una de las tecnologías. De hecho, es la tecnología, y KUKA es la única empresa en el mundo que puede suministrar la tecnología de magnet arc welding. Para describir qué es una soldadura en estado sólido, evidentemente tenemos que bajar a nivel microestructura. Tenemos que fijarnos en que es una unión a nivel atómico, con lo cual no estaríamos ni, como comentaba, ni uniendo dos materiales con un flux, ni con un hilo de unión, ni siquiera fundiendo los materiales que estamos soldando, con lo cual ya tenemos ahí unas grandes ventajas, que es la ausencia total de porosidades y evidentemente una ausencia total de material quebradizo entre los dos componentes que estamos soldando. De hecho, la parte, o digamos el interfaz de la unión, es el punto más fuerte del nuevo componente que estamos construyendo. Aparte de ello, obviamente, como se hace a través de maquinaria especial, estamos hablando de que es una operación no solamente repetible, sino totalmente trazable. Es decir, podemos analizar la calidad de cada una de las piezas que estamos soldando y definir la calidad, y obviamente estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Otra de las características especiales es que es una unión 100% metal a metal. Es decir, en este caso no tenemos ninguna preparación en bisel, un bisel que después se ha de rellenar con un flux, con un hilo o con un material fondente. En este caso tenemos dos caras a 90 grados que entre sí vamos a friccionar y vamos a unir mediante este proceso de soldadura en estado sólido. Otra de digamos que una de las mayores ventajas que tenemos con estas tecnologías es que podemos unir sobre todo materiales llamados disimilares, es decir, podemos unir metales y materiales como el aluminio y el cobre, una unión que de otra manera sería bastante complicada de obtener, a la vez que podemos conseguir uniones de inoxidables con aceros, aceros con titanios, níquel cromo, unas combinaciones que de otra manera no podrían ser tan fácilmente soldables. ¿Por qué digo fácilmente? Porque esto lo estamos realizando a través de una máquina, es decir, no hace falta tener un experto delante del proceso, es un proceso súper, digamos, estable, sostenido, repetible, y sobre todo es un proceso barato. Barato porque no hay ningún coste de producción. El único coste es digamos, la amortización de la máquina y el gasto de energía mínimo que requieren en este caso motores, paquete hidráulico y el PLC.
Si nos remontamos a la historia, aunque parezca reciente, esto ya por el siglo XV ya había unos primeros ensayos, ¿no? O sea, se han recogido unos primeros ensayos en la que se soldaban tubos mediante el sistema de presión. Después, a finales del siglo XIX, es cuando empezaron las primeras patentes de lo que sería la soldadura por fricción, digamos, actual. Porque realmente el proceso, la base del proceso no ha cambiado en estos más de 100 años. Lo que sí ha cambiado, obviamente, es cómo se controla y cómo se lleva a cabo. De hecho, cuando el señor Klopstock patenta ya por 1924 la friction welding como tal en la Unión Soviética, ya se está hablando de la friction welding rusa, de Russian friction welding, que después a lo largo de los años se ha ido patentando también en Reino Unido y en Alemania en el 24 y en el 29. Después empezamos a mirar ya lo que son organismos que van a, digamos, normalizar estos procesos y que van a generar unos estándares que obviamente la industria demanda para poder comercializar tanto los fabricantes de maquinaria como para utilizar en los procesos de fabricación en los clientes. Eso ocurre en el año 1961, cuando The Welding Institute en Inglaterra empieza a desarrollar los primeros estándares, y he de comentar que también en una estrecha colaboración con nuestra marca Thomson Friction Welding empezamos a desarrollar los primeros estándares de la soldadura por fricción. En el año 62, hace 4 días, Caterpillar desarrolla un nuevo proceso que luego vamos a definir cuál es la diferencia, un proceso que se llama Inertia Friction Welding, es decir, soldadura por fricción por inercia, y otras empresas como Rockwell pues también empiezan a desarrollar la misma tecnología. Ligado a esta tecnología de soldar mediante fricción, es decir, de calentar materiales a través de la fricción, ponerlos en punto plástico y unirlos, en 1991, The Welding Institute desarrolla y patenta lo que ahora se conoce como Friction Stir Welding. Es decir, Friction Stir Welding lleva en el mercado algo así como 29 años. Y esto en la tecnología de hoy en día significa que hace 4 días, pero luego os vamos a mostrar lo importante y lo interesante que es esta tecnología hoy en día. Unido a esto, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Direct Drive, o lo que sería la conocida como Friction Welding rusa, de lo que es la inercia, ¿no? En este caso de Direct Drive estamos hablando de que es un cabezal que está girando, que es la que va a generar la fricción contra otro componente que está estático, pero este cabezal gira gracias a un motor de tracción directa, es decir, se acciona o bien directamente por cardanes o bien por poleas. Mientras que la inercia estamos hablando que es un volante de inercia que se acelera y después, al frenar con la fricción, genera ese calor y esa temperatura óptima para el proceso de soldadura. Obviamente, ¿por qué prima Direct Drive? ¿Por qué es mejor para hasta cierto punto esta tecnología con respecto a la inercia? Básicamente porque, como podemos entender, un Direct Drive estamos controlando en todo momento dónde está el cabezal, cuál es el punto de giro, incluso cuál es la velocidad. Incluso la podemos alterar, podemos modular el proceso de soldadura, y con lo cual podemos alterar el ciclo de proceso y podemos obtener un resultado mucho más controlado de lo que sería un simple volante de inercia acelerado que va a frenar con la fricción. Aparte de esto, hoy en día estamos hablando de que el just-in-time es mucho más eficiente y más eficaz que lo que sería trabajar contra stock, con lo cual estamos hablando que las series no son tan gigantes como pudieran ser antaño, y ahora estamos hablando de cambios rápidos, incluso series cortas. Si esto lo vemos que un cambio de producción en Direct Drive nos lleva 10-15 minutos, mientras que la inercia nos lleva un turno completo de 8 o 10 horas, ahí podemos entender que la productividad en este caso es mucho más eficiente y mucho más versátil en un sistema de Direct Drive que la inercia. Obviamente la inercia, al frenar toda esa energía cinética acumulada en el volante de inercia, al frenar contra una pieza que está estática, obviamente ese proceso es un proceso de mucha tensión, no solamente en los materiales, sino también en la propia estructura de la máquina, con lo cual la idiosincrasia de esas máquinas de inercia son mucho más voluptuosas, y todo lo que son los utillajes de contacto son mucho más grandes, pesados, para precisamente aguantar ese proceso tan agresivo y tan brusco. Sin embargo,
para ciertos materiales como el Inconel o el titanio sí que es necesario ese tipo de brusquedad, por así decir, porque es necesario inyectar ese nivel de energía que lleve la temperatura plástica hasta el corazón del componente. Bien, esa sería la única diferencia, pero claro, con el Direct Drive somos capaces de realizar ese mismo proceso, que sería simplemente accionar, digamos, el proceso de forjado, mientras que el cabezal aún está girando, con lo cual estaríamos haciendo ese mismo efecto de inercia, que es lo que estaríamos llamando la vieja híbrida, lo que es la vieja Hybrid Friction Welding. En cuanto a la historia de KUKA, pues podemos ver que nosotros llevamos ya algunos años. Si bien los robots empezaron allá por los 70, esto empezó un poquito antes. Empezó en el 61 con Thomson Friction Welding, nuestra marca perteneciente al grupo KUKA desde el año 1993. Ya Thomson Friction Welding colaboró con The Welding Institute en la elaboración de lo que es el British Standard. Este número que tenemos ahí es el actual. Y obviamente en el 63 ya realizó su primera máquina de soldadura por fricción, en este caso para hacer ejes de camión, porque en aquel momento Thomson, la empresa Thomson Engineering, realizaba ejes de camión, fabricaba ejes de camión, a la vez de un sinfín de aplicaciones metalúrgicas, aparte de energía nuclear. El grupo KUKA, por aquel entonces, en el 66, ya fabricaba sus propios camiones de la basura. De hecho, eran los más conocidos del mercado y de hecho se hicieron un nombre con los camiones. Y obviamente su primera máquina de soldadura por fricción fue en el 66 y fue también para ejes de camión. Después, en el 72, se desarrolló una tecnología llamada MagnetArc, que esto nos ocuparía otro webinar por sí sola. Deciros que se desarrolló y se patentó en el 72 y que KUKA es la única empresa en el mundo que ofrece esta tecnología. Esta tecnología está empleada en la fabricación de cardanes y de secciones tubulares, que otro día tendremos el placer de compartir con vosotros. Ya en los años 2000, obviamente KUKA, todos conocemos la capacidad tecnológica de KUKA. En los 2000 ya empezamos a implementar lo que se llama la friction welding digital, digamos la friction welding inteligente, con la incorporación no solamente de un control numérico, sino también con el desarrollo de controles electrónicos de, digamos, componentes hasta entonces básicos como son el paquete hidráulico, etcétera. Esto obviamente nos lleva a haber ganado varios premios por no haber inventado la rueda, pero sí por haber hecho las mejores ruedas del mercado, como diría aquel. Como digo, el proceso es el mismo, la base del proceso es el mismo del año 1900. Lo que cambia es cómo se controla el proceso y cómo se garantiza que la pieza 1 y la pieza 1.000.000 son igual de buenas. Hablando del proceso, esto es un pequeño croquis antiguo ya de KUKA. Como veis, el proceso es muy sencillo. Hay una rotación de una pieza que está enganchada a un cabezal y después se ejerce una fuerza de forja, primero pequeña para que haya una fricción solo y después una segunda fuerza mayor para lo que sería el forjado de los materiales de forma constante. Lo que vemos a la derecha es el bend test, es decir, cómo se comprueba la calidad de estos componentes. Estos componentes hoy en día se hacen con un sistema más novedoso, digamos, más avanzado, que es básicamente cortar una probeta en el interno y también golpearla con un martillo para que doble 90 grados. Ya hablaremos después, si queréis, en el turno de preguntas, podremos analizar por qué no hay un sistema no destructivo de verificación de la calidad de estos procesos y eso lo podremos analizar más adelante. Como os comentaba, lo que es el proceso son 3 fases, básicamente. La primera fase es un inicio de una primera fricción. En esa primera fricción, básicamente, lo que estamos haciendo es empezar a limpiar la superficie de óxidos, impurezas y de inclusiones y vamos preparando ya los materiales para que en esa segunda fase, en esa segunda fricción, aumentamos la fuerza, con lo cual aumenta la fricción, con lo cual aumenta la temperatura y empezamos a ver lo que observamos aquí, que se llama flash, como el flash, que es el material plastificado, empieza a salir del punto de unión. En este flash normalmente vamos a ver piezas, inclusiones, los óxidos, todo ese material no puro va a ser expelido fuera del punto de unión. Y ya en la tercera fase de la soldadura, básicamente lo que vamos a hacer es
soldar, que es forjar los dos materiales ejerciendo una presión constante y vamos a poder forjar unos nuevos materiales. Creo que en el siguiente vídeo lo podemos tener un poquito más claro. Bueno, corto pero intenso. ¿Qué hemos visto? Ahí hemos visto cómo hay una fricción, se llega a forjar y es muy rápido. Y es lo que estamos hablando. Hay, digamos, procesos como el cobre y el aluminio que básicamente es un acto de fe. Se sueldan en menos de 2 segundos. El tiempo de soldadura es básicamente 2 segundos. Y después hay otros procesos pues, que llevan algunos segundos más. Pero como veis, estamos hablando de segundos. No estamos hablando de minutos ni de horas. Es un proceso muy rápido. En estas imágenes lo que os queremos mostrar es, primero, lo importante que son los parámetros que estamos controlando, que son velocidad angular, avance de material y fuerza. Son los 3 parámetros máster que estamos controlando y que gracias a la ventana de aceptación vamos a poder verificar si el componente soldado es correcto o no, si estamos dentro de tolerancia o no. Y aquí podemos hablar, si queréis, de lo que es las pruebas de calidad no destructivas. En este caso, no hay ninguna prueba que nos pueda verificar la pieza, porque incluso la bien conocida como prueba de, digamos, rayos X, incluso ultrasonidos, la más conocida y la que más aplica es ultrasonidos, pero es que los ultrasonidos lo que están es detectando una, digamos, discontinuidad de material. En este caso lo que estamos haciendo es una nueva película de material, si nos vamos a nivel atómico, que lo podemos ver aquí en esta imagen central, aquí estamos viendo cómo no hay una línea concreta que separa. Esta es una foto macro en la que sí vemos una línea de separación porque son dos materiales diferentes, podemos ver la estructura de grano diferente de los dos, vemos el flujo del material, cómo es el flujo, cómo se expele, se crea el flash, lo que los franceses llaman moustache, por la forma evidente de bigote, pero si vamos a microestructura, realmente no vemos esa línea de unión. Con lo cual, una prueba como ultrasonidos no podría detectar el nivel o la calidad de este interlayer, ¿no? de esta unión de los dos materiales. Y aquí estamos viendo el bend test, es decir, esa súper evolucionada forma de ver la calidad y es, veis aquí el punto de soldadura, tiene que doblar a 90 grados en el punto de soldadura. Si hay un punto que va a romper, antes van a romper los puntos en los materiales base que el punto de la soldadura. Aquí es donde está el futuro, aquí es donde está el presente, aquí es donde está KUKA. Es decir, ¿cómo controlamos este proceso? Estamos hablando de máquinas que producen hasta 1,4 millones de piezas. Tenemos máquinas que fabrican válvulas de motor, que están fabricando válvulas 24/7 y han llegado a fabricar 1,4 millones de piezas. ¿Cómo podemos verificar la calidad de 1,4 millones de piezas? Es imposible si no es mediante un sistema de parametrización, porque nosotros recogemos datos cada milisegundo. Es decir, no solamente recogemos los datos cada milisegundo, sino que también los analizamos y los utilizamos. Los utilizamos para generar un proceso homogéneo, un proceso repetitivo y un proceso que nos ayude a detectar no solamente que la pieza ha sido más soldada, sino incluso al extremo de detectar partidas de materiales que son defectuosas, porque todos sabemos lo que es llamar a cada material por su nombre, pero hasta que no recibimos el certificado de la materia prima, no podemos saber concretamente cuál es el nivel de carbono equivalente, que es la cantidad de carbono más la equivalencia en los otros elementos que componen ese material. Obviamente, esto nos ayuda de forma visual inmediatamente a ver cuál es el proceso y cómo está yendo, y también obviamente a guardar el nombre y el apellido de cada uno de los componentes que soldamos, porque incluso podremos marcar cada uno de los componentes y podremos, en caso de falla en el futuro, verificar quién es el proveedor, quién es el operario, qué día, a qué hora y con qué máquina ha realizado esa pieza. Obviamente, con todo esto, ¿qué
podemos resumir como las grandes ventajas de la fricción, de la soldadura por fricción rotativa con respecto, por ejemplo, a la soldadura por arco. Pues vemos la estructura de grano fino que hemos visto antes y como hemos dicho también sin poros y que apenas aumenta mínimamente la dureza. Sí es cierto que en las secciones tubulares obviamente la dureza aumenta un poco más. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos llevando materiales a un punto plástico y después el ratio o digamos el tiempo para disipar esa temperatura es mucho más rápido. Es una sección menor, con lo cual estamos eliminando esa temperatura concentrada en el punto de unión de una forma mucho más rápida, con lo cual es un templado, como podemos entender. Obviamente, ventaja máxima, reproducibilidad. Es decir, estamos reproduciendo esta pieza y esta soldadura de una forma continua, estable, sin tener que pensar que el soldador no tiene el día hoy. Todavía en México alguna vez se nos dice como broma, no te compres un carro que haya sido fabricado un lunes cuando el equipo local ha perdido el partido, el domingo. Pues esto con estos sistemas obviamente no ocurre. Y obviamente si tenemos esa estabilidad en cuanto a calidad, qué menos que buscar otras ventajas como es el ahorro de costos. No necesitamos un soldador especialista, necesitamos un operador especialista, cosa que es mucho más, digamos, fácil de encontrar. Vamos a optimizar los costes productivos, vamos a poder reducir secciones, porque ya no tenemos que preparar biselados, podemos soldar partes tubulares sin tener que soldar piezas macizas que después han de ser mecanizadas. Y obviamente, por deciros un dato, un pistón hidráulico de estos que llevan las excavadoras de Caterpillar, John Deere, Bobcat, todas estas excavadoras que vemos en la calle, esos pistones, el costo productivo son 9 céntimos de euro. Ese es el coste productivo, el coste de energía que estamos utilizando. Mientras que para soldar eso mismo con MIG, obteniendo una calidad muy inferior, os podéis imaginar el coste tanto energético como de hilo de soldadura que tenemos que emplear. Una de las grandes ventajas, y me he pasado de slide, es esta de aquí, que son las múltiples combinaciones de materiales que muchas veces son incluso imposibles de soldar mediante otros sistemas. Por ejemplo, unir cerámica con cobre, unir incluso el tungsteno. Estas combinaciones que podéis ver aquí ya son probadas, ya son utilizadas, incluso hay otras que están siendo desarrolladas e implementadas en la industria, porque obviamente esto ofrece unas posibilidades que todavía la industria no ha explotado del todo. De hecho, cada vez más industrias, más aplicaciones se están acercando al mundo de la soldadura por fricción. En cuanto a las industrias de aplicación, podemos resumir en 6 grandes grupos. La automoción, por supuesto, la construcción, la industria metálica, la petrolífera y mineral, la industria eléctrica y la aeroespacial. Como veis, todos nuestros coches tienen piezas soldadas por fricción. Todos. Y es algo, y algo más podemos decir. Todos los coches tienen piezas soldadas con máquinas KUKA. Si no es una, es otra. Como podéis ver, una gran cantidad de piezas, además piezas clave y piezas críticas de los coches, están ahora mismo siendo soldadas por fricción. Desde bujías, turbos, cardanes, ejes, incluso los ejes de los camiones y obviamente los nuevos pistones de motor huecos. Aparte de estas aplicaciones, hablamos de otros mercados ya muy introducidos desde hace muchos años, como es el petróleo y la minería. Podéis entender que los tubos de perforación tienen que ser elásticos. Elástico quiere decir que si la unión entre el tool joint, que se llama la punta, y el tubo es rígida, soldada por fusión, digamos que en cuanto hay una doblez en la penetración, eso se tensiona y partiría. De hecho, podéis preguntar a cualquier empresa de prospección que no hay ninguna prospección vertical. De hecho, todas son algo oblicuas, o para salvar grandes rocas o simplemente pues porque Rusia quiere sacar petróleo del círculo polar ártico. El agujero está en Rusia, pero la tubería va en forma oblicua hacia la bolsa de petróleo en este caso. En cuanto a maquinaria, podéis ver un sinfín de aplicaciones. Las básicas son
los pistones y los cilindros hidráulicos, perdón, lo que son track rollers, que son las ruedas de oruga, se pueden hacer forjadas, pero obviamente el ahorro de material es más que considerable utilizando la soldadura por fricción. En cuanto a industria general, todos podemos saber cómo se fabrica el aluminio. Es un material que cada vez está más demandado. Pues el aluminio necesita de ánodos y estos ánodos se sueldan por fricción porque la punta que es aluminio se gasta y hay que sustituirla por otra punta de aluminio, con lo cual hay que soldar aluminio a acero. Si lo hacemos a mano, aparte de llevarnos mucho tiempo, vamos a generar unos gases muy tóxicos que a los operarios no les hace ningún bien. Con lo cual, la soldadura por fricción es cada vez el proceso de recuperación de ánodos más aplicado en el mundo. Lo mismo con los contactos eléctricos. Primero estábamos hablando de las grandes transmisiones eléctricas y de energía, y ahora cada vez más vamos a piezas más pequeñas que encontramos en los vehículos tanto híbridos como eléctricos. Comentamos también válvulas porque seguimos trabajando con lo que se dice, se llama near net shape, es decir, no mecanizamos bloques completos, lo que hacemos es unir piezas que después pueden ser mecanizadas a la forma final. Con lo cual el ahorro de material es ingente. Perdón. En cuanto a la gama de máquinas de KUKA y de Thomson, tenemos desde 1 tonelada hasta las 1000 toneladas, que sería la máquina especial para aeroespacial. Aquí, ¿qué vamos a definir las máquinas? Obviamente la capacidad, lo que sería el weld interface, eso va a determinar cuál es el tamaño de la máquina que tenemos que implementar, porque eso va a determinar la fuerza de forja que vamos a tener que realizar. En cuanto a referencias, hay algunos de vosotros que estáis en estas empresas que ya nos conocéis, que ya tenéis nuestras máquinas, y hay otros muchos que igual no conocéis, que también tienen nuestras máquinas. Pero esto cada vez se llena más, las referencias cada vez son más y más empresas pequeñas, si queréis, porque obviamente cuanto más se extiende esta tecnología, más empresas entran en el juego y más empresas tienen acceso a esta tecnología. Para hablar de Friction Stir Welding voy a dar paso a Jorge y después volveré a estar con vosotros en un instante. Muchas gracias, Pachi. Bueno, continuamos con la magnífica presentación de Pachi. En este caso vamos a centrarnos en la soldadura por fricción, pero en sistemas robotizados. Ahí primeramente veis en la primera imagen cómo un robot soporta el cabezal y estamos haciendo una soldadura en 3D, que ahora mismo veremos a continuación. Un segundo. Vale. Aquí podemos ver las características. Por supuesto, aunque sea en un proceso de robot, continuamos que es un proceso en estado sólido. Es un útil en rotación que penetra en el interface de la unión entre dos materiales perfectamente amarrados. Veremos en los vídeos que os pondremos a continuación que el utillaje hace dos funciones. Una, por supuesto, la de sujetar la pieza, pero también en ayudar a mantener la presión necesaria para que las piezas, digámoslo así en un argot un poco más de calle, no saltaran entre sí. O sea, el utillaje en este proceso es muy importante porque la presión que ejercemos durante la soldadura es muy alta. Y como ha comentado mi compañero anteriormente, el proceso en estado sólido lo que hacemos es un plastificado del material mediante fricción. Lo que hacemos es rotar, veremos que hay varios diferentes procesos dentro de la fricción y nos centraremos en dos. Una vez que conseguimos el material plastificado mediante la fricción, lo que hacemos es un trasladar. Imaginaros como si dijéramos moldeamos la plastilina y lo que hacemos con la palma de la mano es extenderla. Pues con este caso haríamos lo mismo. Una vez que hemos conseguido que el material lo plastificamos, lo que haríamos sería trasladarlo de forma de plastilina. Las abreviaciones, como hemos visto, nos centraremos en Friction Stir Welding, FSW. También existe Friction Steel Spot Welding, FSSW, y Stationary Solder Friction Steel Welding, SSFSW. Nos vamos a centrar en la primera y en la última y veremos a ver las diferencias que hay entre una y otra. Aquí vemos cómo sería el proceso en sí
para que todo el mundo lo entendamos. Es decir, el proceso, introducimos un pin rotativo, imaginaros como si fuéramos un taladrado a la pieza sin traspasarla, para que entendáis. Una vez que hacemos el taladrado, rotamos el cabezal, rotamos el conjunto de pin y solder, que son los consumibles, y lo que hacemos es con una serie con una velocidad, con unas revoluciones constantes y una presión, hacemos que el material sea plástico y lo movemos, como hemos comentado, como la plastilina. Veis ahí justamente en la tercera foto la parte roja, que sería el cordón de soldadura, y al final, cuando finalicemos, levantamos la herramienta. Si veis, en el principio prácticamente no hay efectología, pero en el final sí. Siempre en todo proceso de friction stir welding dejaremos, digamos, ese agujero que hemos comenzado al principio, lo dejaremos al final. Normalmente hay diferentes procesos para que ese agujero no afecte a la propia calidad de la pieza. Ahora veremos un poco más detalle explicado lo que conseguimos en las diferentes fases que hay. En la primera fase lo que hacemos es la introducción del pin. Al hacer la introducción del pin, lo que hacemos es con una fuerza definida hasta llegar al contacto de la otra parte que complementan los consumibles del pin y el solder. En la segunda fase, el pin mezcla los elementos, como hemos dicho anteriormente, y también ha dicho Pachi, en las partes de fricción, con máquina que conseguimos el material al punto plástico. En la tercera fase volvemos, hacemos el desplazamiento, y en la cuarta fase es la retracción final con el orificio de salida. ¿Vale? No solamente es tan sencillo el proceso en sí, es decir, hacemos el taladrado, rotamos, conseguimos el material plástico que trasladamos y salimos cuando hemos finalizado el cordón. No, hay otros aspectos que entran, que nos da esa versatilidad de llevar el cabezal en un robot, con lo cual por supuesto, hacemos la fuerza axial. Por eso necesitamos los robots, los veremos a continuación, pero en nuestro caso en KUKA hay dos modelos que están destinados para este proceso, que es el KUKA KR500 MT de Machine Tool y, por supuesto, nuestro Mega Monster Titan. ¿Por qué son estos dos robots? Porque necesitamos, dependiendo de las piezas que voy a soldar, hasta una tonelada de fuerza. Entonces necesitamos esos robots que puedan soportar y que puedan ejercer esa fuerza, no por el peso en sí del cabezal, porque el cabezal podemos estar hablando de 60-70 kilos, pero imaginaos que el KR500 tiene un payload hasta de 500 y el Titan podemos alcanzar hasta 1000 kilos, pero necesitamos que sean robustos para ejercer esa presión que yo necesito. Y por supuesto, como veis allí, yo no entro ni en el momento de perforación ni en el momento de traslación, entro con el cabeza totalmente recto, sino que hago un ángulo de inclinación. Por supuesto, es muy importante también la dirección y velocidad de rotación del utillaje. ¿Vale? Es muy importante para la hora de ejercer un buen cordón de soldadura. Una vez que me estoy trasladando, ¿vale? Puedo tener un offset lateral o una profundidad de acceso. ¿De qué dependerá? De la preparación de las piezas. Veremos a continuación que lo puedo hacer soldaduras a tope o mezclas de ellas. Y sobre todo cuando en lo que es la pieza solapada, ¿vale? Necesito girar, necesito inclinar mi cabezal para que la unión entre las dos piezas sea perfecta. Por eso decimos que todas las soldaduras que ejercemos con un robot sobre Friction Stir Welding, estamos hablando de soldaduras de 3D, porque en las curvas también tenemos que modificar la inclinación del cabezal, con lo cual en todo momento estamos haciendo una combinación para que esa soldadura sea una soldadura en T3D. Y aquí vemos, como antes mi compañero ha nombrado, aquí tenemos una amplia variedad de materiales, pero claro, en este proceso nosotros nos hemos centrado, ya veis que la soldabilidad podemos soldar materiales disimilares, pero aquí en concreto nos hemos centrado en las soldaduras de aluminio y magnesio o las aleaciones de aluminio y cobre. No obstante, en la parte de izquierda veis lo que es una buena soldabilidad o una posible soldabilidad. Es decir,
Veis diferentes aleaciones de aluminio, series 4000, series 5000, 6000, 7000, titanio también, y magnesio. Como podéis ver ahí, y ahí en la parte de la derecha veis las diferentes calidades en planchas de aluminio, en aluminio casting, en planchas de aluminio con acero a solape o en planchas de aluminio y de cobre. Las diferentes uniones disimilares que podemos hacer en este proceso, aunque os vuelvo a repetir que nos hemos centrado en lo que es las soldaduras de aluminio y magnesio mayormente. ¿Vale? Seguidamente os paso a presentar un vídeo. Perdonad un segundo que no... Voy a intentarlo yo, a ver. Sí, porque no me arranca. Venga, pues lo intentamos. Como decía Jorge antes, nos hemos centrado en materiales de punto de fusión bajo y también nos hemos centrado obviamente en las soluciones robotizadas. Digamos que los sistemas con los que The Welding Institute desarrolló este proceso son tipo Gantry. Y Jorge nos va a comentar ahora también en qué se difiere o en qué difiere el tipo Gantry a lo que es la solución robotizada. Te paso los mandos, Jorge, a ver. Gracias. Bueno, ya perdonaréis por que no me ha arrancado el vídeo, aunque hasta ahora todas las pruebas que hemos hecho está bien. Como hemos comentado anteriormente, ¿vale? El aspecto, como habéis visto, lo que es el proceso en sí, lo que es el robot con el cabezal y el utillaje, habéis visto un utillaje robusto, estamos utilizando robots heavy duty con configuraciones específicas para el proceso. Es decir, los dos modelos que os hemos comentado anteriormente. Habéis visto que estamos realizando cordones en curva, cordones en plano, cordones en diferentes niveles, por eso le decimos que podemos realizar cordones complejos en 3D. Este proceso en sí es perfecto para uniones de bajo coste de materiales no férricos, hasta en aluminio hasta 8 o 9 milímetros. Tener en cuenta que en este proceso, como habéis visto, no vamos a utilizar en ningún momento hilo, no hay flux ni gas, con lo cual durante el proceso estoy minimizando los costos del sí. Lo que sí que hay que hacer cada cierto tiempo, cada X metros de cordón, que dependerá de la aplicación en sí, hay que cambiar los consumibles que veremos a continuación, que es el pin y el solder. Por supuesto, tengo un amplio espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque este robot, a diferencia de lo que comentaba Pachi, de los CNCs o de tipo Granty, yo este proceso lo puedo poner en un eje lineal, con lo cual puedo dar longitudes de cordones dependiendo de la longitud propia del track lineal y combinados con los 6 ejes del propio robot, con lo cual mi versatilidad o lo que puedo hacer en esa longitud del track lineal en la cual estará haciendo la traslación del robot, puedo poner diferentes utillajes para que mientras cargue en uno pueda cargar en otro o digamos, confrontados entre sí a 180 grados, yo puedo soldar a izquierdas mientras preparo a derechas y viceversa.
Costos de inversión reducidos, como os he comentado, es anteriormente, a diferencia de, por ejemplo, del proceso de Arco que todos conocemos, no utilizó hilos, no utilizó gases y en el caso de utilizar hilos tubulares no utilizó ningún tipo de flux. Con lo cual, podemos resumir que son soluciones muy versátiles, flexibles y modulares a la medida de necesidades presentes y futuras. Hoy estoy soldando esta pieza, rediseño, cambio el utillaje y puedo hacer la segunda pieza sin ningún tipo de problema. Como hemos estado hablando hasta ahora en todos los momentos, los campos de aplicación en KUKA nos hemos centrado en aluminios y en magnesios. Por supuesto, podemos soldar combinaciones de ello y también, a su vez, combinaciones de aluminio y cobre. Pero, sobre todo, por donde va destinado este proceso, como vamos a ver a continuación, las soluciones hoy en día de los coches híbridos o de los coches eléctricos es la utilización de materiales base de aluminio. Y aquí vemos una de las grandes diferencias para que vemos. Como hemos dicho en la primera presentación, estábamos hablando de que nos centraríamos en dos procesos. Friction Steel Welding, FSW, o bien llamado la soldadura por fricción clásica, o SSFSW, Stationary Solder Friction Steel Welding. La primera foto de la izquierda sería los componentes de una soldadura por fricción clásica. La foto de la derecha sería el desarrollo de KUKA, de Stationary Solder Friction Steel Welding, y en el medio justamente vemos la comparativa de los dos cordones. ¿Cuál es la diferencia principal? Me voy a ir a la siguiente slide para que veáis. Esto sería, en la foto central, veríamos un pin en amarillo y el solder, ¿vale? En el proceso clásico, esta combinación de pin y solder es una única pieza, como vemos en la imagen de la izquierda, y ambos dos rotan a la vez. Con lo cual, veis en la foto del centro, el cordón de la izquierda es un cordón más rugoso, más ancho y con mayor material en los bordes del propio cordón de soldadura. ¿Cuál es la diferencia con Stationary Solder? Como la propia palabra dice, y me voy a la diapositiva siguiente, lo único que rotamos es el pin, la parte amarilla. El solder es estacionario o fijo, con lo cual penetraremos lo que sobresalga el pin del solder y justamente lo que haremos es conseguir un cordón, por supuesto en ambos dos procesos exento de poros, pero prácticamente podremos decir que este cordón es un cordón final. Es mucho más estrecho que el cordón con soldadura clásica y, por supuesto, ambos dos exentos de poros 100%. Pero vemos que la apariencia de ambos dos cordones. ¿Cuándo podemos utilizar uno o cuándo podemos utilizar otro? Lo veremos a continuación. Pero justamente, como se comenta anteriormente, las diferentes geometrías. Puedo soldar a tope, puedo soldar a solape y puedo soldar una combinación de ambas. Sobre todo lo veremos en qué, en los procesos. Aquí vemos como lo hemos comentado ahora mismo, hace un poquito, que cada aplicación y los requerimientos tienen un efecto directo en la selección o diseño de utillaje. Veremos que en suelos de baterías podemos utilizar perfectamente Stationary Solder, pero en las cajas que gestionan la electrónica, debido a su reducido espacio, necesitaré soldar con clásico, porque si volvemos a la página anterior, veis el tamaño de la parte de la derecha del Stationary Solder con respecto a el clásico. Ahí tenemos una de las grandes diferencias, pero por supuesto, siempre que podamos utilizar la versión de soldadura estacionario, la calidad del cordón y el retrabajo de ese cordón será mucho menor. Por eso, KUKA se decanta por implementar Friction Steel Welding utilizando solder estacionario. Pero, por supuesto, con nuestro propio cabezal, cambiando los consumibles y el portas, podemos utilizar el clásico o el Stationary Solder. Y ya nos centramos en una de las grandes aplicaciones que está
que está habiendo en el mercado a día de hoy, que son los diferentes tipos de batería de los vehículos híbridos o de los vehículos eléctricos. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que la batería del vehículo híbrido son más pequeñas que en los eléctricos, que son más grandes. En la parte de arriba vemos lo que es digamos, con los cordones señalados en rojo. Bueno, eso es el circuito de refrigeración que hablaremos ahora mismo. Esta sería el típico suelo de un coche híbrido, y en la parte de abajo vemos el suelo de un coche totalmente eléctrico. Vale. ¿Cuáles son las características de ambos dos? Los importantes son las aleaciones de ambos dos, y por supuesto en los híbridos son los canales de refrigeración, como veis. Es decir, si veis justamente en la sección que hay una serie de agujeros, digamos, que están sellados por los cordones circulares, por ahí pasa refrigeración, tanto para calentar como para enfriar. Porque claro, estamos en un país con unos cambios de temperatura muy bruscos, tanto en invierno como en verano, por eso necesitamos refrigerar, enfriar y necesitamos calentar. La soldadura, por supuesto, que aguanta la presión que no eso, y podríamos aguantar muchísimo más presión que la que nos exige el proceso de 3,5 bares, hasta 4 bares, pero los materiales en sí no aguantan. ¿De qué partimos aquí? Partimos de un chasis de casting, donde le ponemos una chapa encima, y aparte de soldarlo, y aparte de soldar, digamos, el casting, el bloque de casting con la chapa, tenemos que hacer los circuitos de refrigeración. Si puedes, por favor, Pachi, poner el vídeo número 3, ya que a mí no me funciona. Estoy en ello. Orange Intelligenz. Como comentaba Jorge, aquí lo importante no es solamente la calidad de la soldadura, pero también la estanqueidad. Obviamente, si va a haber un fluido que va a circular por estos canales, la soldadura no puede ser porosa. Y obviamente una soldadura en estado sólido no es porosa. Si algo tienes que no es porosa. Aparte, como comentaba Jorge también, estos circuitos se prueban con hasta 4 bares de presión, y quizás con más presión lo que haríamos sería deformar la chapa superior, que es otra de las grandes ventajas de este proceso, que al no llegar a punto de fusión no estamos generando deformaciones en el material, porque todos entendemos que si llegamos a los 900 grados para fundir material, la chapa al final estaría trasladando ese calor y generaría esas aguas que son del todo no conformes con la calidad del producto final. Por eso que la soldadura en estado sólido nos ofrece la ventaja de estanqueidad y también baja distorsión en cuanto a los componentes que estamos soldando. Lo tuyo, Jorge. Gracias. Gracias. Vale, hemos visto justamente la soldabilidad del suelo de un coche híbrido, en el, como ha dicho, tan importante es conseguir que el cordón esté exento de poros, como aguante la presión de los 3,5, 4 bares que hemos comentado anteriormente. Y la diferencia contra un suelo de coche eléctrico es que el frame está soldado con MIG, el suelo, los cordones longitudinales que podemos ver en el suelo están soldados por Friction Steel Welding, y luego la unión del suelo con respecto al frame está soldado por Friction Steel Welding. Entonces, si ponemos el siguiente vídeo, por favor, Pachi.
Sí, en este vídeo lo que vamos a ver es precisamente lo que comentaba antes Jorge, que son las cajas de gestión de los componentes eléctricos. No sé si lo estáis viendo, Jorge. No, se ha quedado... Sí, no está, perdonad, está todo correcto. Tarda un poquito vale. en iniciar. Pero... A diferencia del anterior vídeo, aquí podéis ver cómo estamos utilizando un proceso de friction steel welding clásico, en el que estamos rotando el conjunto completo de pin y solder. ¿Debido a qué? Debido al espacio. Tenemos un espacio muy reducido entre la propia geometría de la pieza y el propio guiaje. Y veréis cómo con las curvas estamos inclinando y gestionando el cabezal en soldadura 3D para cumplir los requerimientos propios de la pieza. Veis ahí cómo vemos claramente cómo reorientamos el cabezal para conseguir la mejor soldabilidad que nos requiere esta pieza. Y habéis visto otra vez el guiaje. Se ha liberado ya su paso por el cabezal, volvemos porque necesitamos esa presión para que la pieza esté perfectamente en su sitio y ayude al cabezal a conseguir esa soldabilidad. Una de las grandes diferencias, como podéis comprobar, es la cantidad de flash o de proyecciones que quedan alrededor del cordón de soldadura. Y esto, como comentaba antes Jorge, es muy fácil de entender. Si queremos extender plastilina con una batidora, vamos a salpicar todo, mientras que si la extendemos con la mano en estático, podemos generar un cordón mucho más definido. Aparte que el contacto continuo del shoulder, en este caso, genera mucho más calor en la zona de trabajo, con lo cual generamos una zona termodinámicamente afectada mucho mayor. Vale, te devuelvo el control, Jorge. Gracias. Perdona. Vale, y aquí vemos justamente, digamos, lo que sería una sección de un corte. Si veis, una de las partes importantes que hay en la soldabilidad de este proceso es que, por decirlo de una manera un poco de calle, yo no puedo soldar al aire, como sí que lo puedo hacer con un soldadura al arco. Si veis, tanto en la foto central como en la foto de la derecha, el cordón de Friction Steel Welding está encima del nervio. Pues ten en cuenta, mientras yo estoy soldando, estoy ejerciendo una fuerza que hemos comentado a lo largo de esta presentación. Por eso, al generar esa fuerza, yo necesito tener un soporte. No me valdría con tener un buen guiaje, como hemos visto, sino que ahí necesito apoyarme del propio nervio. Por eso, durante la fase
de diseño de las piezas, es muy importante que estemos trabajando en equipo para ver que justamente conseguimos las calidades que el cliente final exige. Y en la parte de abajo ahí veríais una sección, una macro de un corte para que veáis en todo momento la penetración y veis la anchura del propio cordón. La anchura de ese cordón vendrá determinada de la conjugación entre lo que es el pin y el solder, el propio tamaño de los mismos. Podemos variar con los diámetros, podemos variar para variar esa anchura de cordón. Por aquí me gustaría añadir una cosa que no está en la presentación, que por tiempo no hemos querido tampoco bombardearos con mucha información. Aquí podríamos en otro momento ir más en detalle a la Friction Stir Welding para mostraros lo que sería un cordón a tope, un cordón a solape, cuál es la diferencia de canal entre lo que es Friction Stir Welding, el clásico, y el Stationary Shoulder. Veríais cómo el canal, o lo que se llama channel, es mucho menor en el Friction Stir Welding de Stationary Shoulder, a la vez que lo que es la zona termodinámicamente afectada. Pero bueno, esto nos llevaría bastante más tiempo y no queremos tampoco bombardearnos. Muy bien, y aquí veríais justamente lo que es un ejemplo de la tapa, digamos, donde se coloca la placa electrónica de comando de las baterías. Lo que necesitamos es que sea 100% estanca, esté refrigerada y eso también es una aplicación de soldadura por fricción. Las especificaciones de la calidad que necesitamos es planitud en el montaje del semiconductor, 100% estanqueidad del orificio de salida y, por supuesto, debemos cumplir tanto el test de presión como el de estanqueidad. ¿Vale? Os podéis imaginar las temperaturas que se pueden alcanzar en esa parte, con lo tanto debemos ser muy estancos para que la refrigeración haga su trabajo. Y como hemos visto anteriormente, que es uno de los puntos principales de KUKA en la parte de la presentación de mi compañero Apache, en este tipo de soldabilidad también incluimos lo que es el PCD, el control y el diagnosis de todos los parámetros. En todo momento vemos que de una manera muy sencilla podemos controlar la monitorización de los valores actuales. Podemos hacer un seguimiento de los mismos en el proceso de inicio, durante la soldadura y en la fase final de los parámetros más importantes del proceso. Tenemos un histórico de todos los componentes fabricados para hacer una correlación con cada pieza. Sabemos en todo momento cuál puede ser la problemática o quién, cuándo, cómo se ha soldado dicha pieza. Tenemos un histórico de los mensajes de diagnóstico que nadie puede eliminar. Si no se queda en todo momento, podemos saber cualquier anomalía que ha habido durante el proceso. Y, por supuesto, todo esto tiene un menú de configuración, tanto de parámetros como de accesos. Un sistema completo que nos da una versatilidad para que el proceso en sí sea también fácil de manejar. Y con esto cedo de nuevo la palabra a Apache para que os comentará y con esto terminaremos ya nuestra presentación. Muchas gracias. Jorge, bueno, voy a resumir muy rápido porque llevamos ya una hora y no queremos tampoco... es una pena, porque realmente necesitaríamos un webinar para cada una de las dos tecnologías y de hecho en el futuro haremos webinars más técnicos, entrando a detalle, entrando lo que es el proceso en sí, yendo más a nivel metalúrgico, pero dedicaremos un webinar para cada una de estas dos tecnologías. ¿Dónde está esto dentro del grupo KUKA? Porque la mayoría de vosotros conoceréis KUKA por los robots, pero es que KUKA es mucho más que robots. Somos expertos en diferentes y múltiples procesos productivos. Y dentro de estos está Advanced Welding Solutions. Tenemos dos centros de fabricación, como podéis ver. Tenemos uno en la central de Augsburgo, en Alemania, donde hacemos tanto Rotary Friction Welding, Friction Stir Welding, como la tecnología que hoy no hemos incluido, el Magnet Arc.
Aparte de fabricar máquinas, luego veremos, también ofrecemos otros servicios, como son los servicios de subcontratación y el desarrollo de nuevos componentes, nuevas tecnologías. También tenemos un centro productivo en Inglaterra, que es la marca Thomson Friction Welding, una marca archiconocida en muchos de los sectores principales, donde también tenemos un centro de subcontratación y de desarrollo. Aparte, tenemos 2 tech centers adicionales para cubrir todo el espectro de todo el mundo, uno en Estados Unidos y otro en China. En cuanto a lo que es el rango de máquinas, tenemos de todos colores y formas, como quien dice. Tenemos máquinas de un cabezal, de 2 cabezales, tenemos horizontales, tenemos verticales, tenemos máquinas específicas para cada proceso. Esto es algo muy importante. Nosotros podemos hacer máquinas estándar, pero también hacemos máquinas especiales para cada uno de los segmentos, para uno de los mercados, donde somos muy reconocidos por precisamente esto, por desarrollar soluciones por y para esa aplicación. Lo mismo que Friction Stir Welding. Tenemos soluciones para no solamente las baterías, como hemos visto, de los vehículos eléctricos e híbridos, sino también para la tecnología o, digamos, los componentes electrónicos, que son piezas más pequeñas y tienen otros requerimientos de calidad. Aparte, como podéis entender, pues tenemos una amplia experiencia en lo que es automatizar todos estos centros productivos, bien sea directamente o bien sea a través de nuestros system partners, integradores KUKA que tenemos en todo el mundo, que pueden ayudarnos a customizar de una forma mucho mayor y de una forma mucho más cercana estos niveles y estas soluciones de automatización. ¿Por qué KUKA? KUKA no es la única. KUKA no ha inventado la soldadura por fricción y KUKA no ha inventado el Friction Stir Welding, pero KUKA ha implementado las mejores soluciones de estas tecnologías, sobre todo trabajando de la mano de los que han desarrollado estas tecnologías. Estamos muy unidos a The Welding Institute, como hemos hablado anteriormente, y esto hace que sabemos de primera mano cómo es la tecnología y cuáles son los requerimientos, porque además, si algo hacemos es aprender cada día de nuestros clientes, de cuáles son las necesidades y de cuáles son las propuestas y las soluciones que tenemos que ofrecer para cada una de esos retos industriales, de esos retos productivos. Obviamente hay algo muy importante que hay veces que se ha perdido en este mundo globalizado. Hablamos de Made in Germany y Made in the UK. Es decir, todo lo que fabricamos, todo se fabrica en Europa. No montamos nada que no se fabrique en Europa. No importamos materias de otros lugares. Y aquí podremos hablar largo y tendido de lo que suponen lugares en los que se fabrican las cosas muy baratas y no tan bien. ¿De acuerdo? Pero esto es algo muy importante que es siempre a tener en cuenta y que obviamente los clientes de automoción lo tienen más en cuenta que nadie. ¿Qué es lo que ofrece KUKA? Pues KUKA ofrece maquinaria especial, soluciones customizadas para cada uno de los procesos productivos que el cliente pueda necesitar, pero también estamos ofreciendo 2 centros de desarrollo donde podemos hacer probetas, series pequeñas, incluso series largas. Podemos incluso subcontratar toda la producción que una empresa pueda necesitar, porque obviamente cuando hablamos de máquinas y procesos de producción en masa, no siempre se tiene la necesidad de producir tantas piezas y por ende no es siempre tan fácil justificar una inversión que no son 20.000 euros, obviamente. Con lo cual podemos ofrecer todos esos servicios, aparte de seguir desarrollando, de seguir innovando, de seguir enredando, como diría aquel, siempre de la mano de los expertos. Como os decía, algo muy importante, aparte de dar soporte a nuestros clientes, también damos soporte a los que no son nuestros clientes. También estamos ofreciendo soporte a empresas que están empezando a investigar qué es esto, cómo se emplea, cómo podemos llegar, qué nos ofrece. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando cada día, aparte de los cursos que os estamos ofreciendo para comunicaros esta tecnología. Esperemos no haber abusado de vuestro tiempo, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que merecía la pena y en el futuro podremos organizar webinars más detallados, más específicos, que con más tiempo podamos analizar vuestras dudas técnicas, que ahora, si tenemos algún tiempo y os parece, podemos contestar.
Muy bien, Pachi, Jorge. Pues sí, tenemos bastantes preguntas. Vamos a intentar contestar algunas. No me temo que no va a ser posible contestar a todas por un tema de tiempo, pero recordar a todos los asistentes que, por supuesto, estamos a vuestra disposición y podéis contactar. Ahí veis los contactos de nuestros expertos para que os puedan atender de forma personalizada. Dicho esto, os planteo la primera pregunta. Nos dicen que les interesaría conocer, por ejemplo, en el caso de anodos de aluminio, ¿KUKA desarrolla la máquina de soldadura o el sistema completo? Es decir, la preparación de las varillas anódicas antes de la soldadura, etcétera, también, o solo la solución de soldadura. Nosotros podríamos hacer las dos cosas, pero obviamente nos centramos en lo que sabemos hacer, zapatero a tus zapatos. Nosotros, el cliente nos manda el plano de lo que es su ánodo y lo que hacemos es desarrollar todo el proceso y obviamente ayudarle a gestionar todo el proceso, que es el transporte de este ánodo, de esta varilla anódica al punto de soldadura, primero donde se va a cortar el ánodo agotado, después en la zona de soldadura con la máquina y después obviamente el transporte de este ánodo ya recuperado a la zona de producción. Básicamente conocemos el mercado, conocemos la problemática, pero lo que mejor conocemos obviamente es el propio proceso de soldadura por fricción. Genial. Otra pregunta, nos dicen si tenemos equipamiento de Friction Stir Welding instalado en Brasil. Todavía no. Estamos en ello. Ok. Vale, en un momento concreto de la presentación nos preguntaban qué fuerzas de reacción se estiman. Entiendo que reacción, vamos a ver, reacción. Nosotros limitamos, como decía Jorge, nosotros estamos limitando las fuerzas que empleamos en el proceso de Friction Stir Welding, las limitamos a 10-12 kilonewtons. Esto es la fuerza que nosotros generamos digamos, en el punto de soldadura. Que obviamente por eso, y Jorge, como bien decía, necesitamos un punto de apoyo para no deformar la pieza. Eso en cuanto a Friction Stir Welding. En cuanto a soldadura por fricción, pues podemos ir hasta las 1000 toneladas. ¿Cómo se reacciona? Tenemos dos fórmulas. Una sería con el backstop, que sería un punto de apoyo al final de la pieza, o digamos en el lugar contrario a donde está el cabezal, y otra serían las forge clamps, es decir, las mordazas de tipo forja. Para que os hagáis una idea, si tenemos que generar una fuerza horizontal del cabezal hacia la pieza a soldar de 60 toneladas para soldar un tubo de prospección, esas mordazas de forja estarían ejerciendo una presión de 100 toneladas para mantener el tubo bien sujeto sin tener que tener un apoyo en la parte final del tubo, con lo cual nos permite generar y fabricar máquinas más que flexibles, son máquinas capaces de soldar tubos infinitos. Si es por ahí, si no, nos puede contactar y podemos aclarar más en este sentido. Correcto. Otra pregunta, nos dicen cuál debe ser el acabado superficial entre las caras de las dos piezas y la presión a la que deben juntarse, ¿basta con la del utillaje? No, obviamente no. La preparación en soldadura por fricción basta que sea un corte limpio a 90 grados. Y cuando digo limpio, es limpio, no tipo cortado con cuchillo de sierra oxidado y desgastado. Básicamente porque necesitamos que haya una superficie homogénea para poder ejercer todos los parámetros de forma continua y estable. Hay otras aplicaciones como el cobre y el aluminio que necesitamos incluso hacer una limpieza de la parte del cobre, porque como sabéis el cobre se oxida inmediatamente después de cortarlo y esa pequeña capa de óxido nos puede causar muchos problemas en el proceso de soldadura, porque son procesos de 1,2 segundos, con lo cual si hay algo que está por ahí, no lo vamos a poder sacar fuera. Eso en cuanto a calidad de superficie. En cuanto a la presión, volvemos a insistir, depende de la interfaz de soldadura, depende de cuál es el área a soldar. Entonces, cuanto más área a soldar haya, más fuerza de forja habrá que emplear. Para que os hagáis una idea, para soldar un pistón de unos 40 milímetros hacen falta cerca de 35, 40 toneladas. Un turbocharger, por ejemplo, harían falta 6-7 toneladas y no sé, una válvula de motor estaríamos hablando de 2 toneladas. Obviamente, si tenemos un backstop y tenemos unas mordazas,
todo el conjunto tiene que quedar neutro, es decir, la fuerza que genera el cabezal o que genera el carro donde van los componentes tiene que tener una fuerza contraria neutra, con lo cual se quedará en cero. Y muy importante, lo que llamamos el force loop, toda esa fuerza tiene que quedar concentrada y tiene que quedar bien estabilizada y canalizada en la máquina. Si no, como podéis entender, la máquina acaba girada, acaba como un twist, acaba revirada. Y eso es lo que hace que una máquina dure 45 o 50 años como las nuestras o dure 3 años. Bien. Vamos a contestar 2 o 3 preguntas más, porque realmente es una lástima porque hay muchísimas preguntas y muy interesantes, pero recuerdo que estamos a vuestra disposición y por favor Sí, no, contactar tanto. las apuntamos y las Sí, respondemos correcto. tranquilamente. Venga, vamos a un par más. Nos preguntan en Friction Steel Welding, en la soldadura de, por ejemplo, 2 placas de aluminio de 8 milímetros, ¿cómo queda la soldadura del lado opuesto al cordón? ¿Requiere algún tratamiento? No, depende de la aplicación y lo que queramos hacer. En este Claro. caso, cuando soldamos a tope, nunca llegamos a atravesar, ¿de acuerdo? Nos quedamos apenas 1 milímetro o menos, pero no llegamos a atravesar. Jorge os puede contar ahora alguna aplicación que tenemos que soldar por ambas caras para que quede el cordón perfectamente tanto por un lado como por otro, pero depende de la aplicación. Sí, efectivamente, depende de la aplicación, depende del requisito propio de la pieza. Si nos podéis facilitar información, lo podemos estudiar y os podemos decir si es necesario solo soldarlo por una cara o es necesario soldarlas por las dos caras. Pero eso necesitamos tener un poco más datos. Pero como ha dicho Pachi, en caso de soldadura a tope, nunca llegaremos a hacer el 100% del espesor del material a soldar, siempre y cuando estemos limitados en el espesor entre 8 y 9 milímetros como máximo. Bien, vamos a hacer las 2 últimas. ¿KUKA vende también los cabezales rotativos para soldadura, herramienta? No, Ok. Y es un decir, par que yo más. quiero decir esto, y no me quiero extender, pero lo voy a decir rápido. KUKA vende la solución llave mano. Si vendemos el hardware, vendemos el robot, el cabezal y el armario de control. Y KUKA se desentiende. Es decir, si hay alguien que conoce esto y que tiene el curso de Welding Institute y es capaz de desarrollar herramientas, procesos, parámetros, nosotros muy contentos. No sería el primer cliente, de hecho tenemos varios que nos compran el hardware y ellos hacen la implementación y la integración. Pero esto no es tan sencillo como montar un cabezal en un robot. Es imposible que alguien que no conozca esta tecnología, con un cabezal, ni con el nuestro, ni con cualquier otro, sea capaz de desarrollar la tecnología. Primero hay que estudiar, primero hay que aprender en The Welding Institute y después se puede intentar. Ok, vamos ya por las 2 últimas. ¿Con qué lenguaje de programación se programan los robots KUKA? Con el propio lenguaje de KUKA, KRL. KUKA Robot Language es el propio lenguaje nuestro basado en el entorno Windows. Ok. Y ya, si os parece bien, vamos a por la última. ¿Qué velocidades de soldadura se consiguen con el sistema robótico, por ejemplo, en las aplicaciones de baterías? ¿Cuál es la limitación para aumento de velocidad? Esto es como los coches. Aquí podríamos estar hablando también largo y tendido. Horas. Pachi. Aquí, digamos que los parámetros es sota, caballo, rey. Más giro, más presión, más velocidad, pero también más rebaba. Entonces, aquí lo que interesa es no tener, digamos, procesos posteriores, que no haga falta mecanizar el componente. Nosotros estamos limitando las velocidades en torno a los 2 metros minuto. Básicamente es lo que estamos limitando, el equipo. Digo que podríamos ir más rápido, pero en una curva puedes ir a 200 si tienes algo de peralte, si no vas a derrapar y bastante. Con lo cual, eh, limitamos la velocidad, pero siempre buscando el balance, lo que es el equilibrio entre calidad y productividad. Quien vaya más rápido, muy bien por él, pero seguro que esa pieza tiene que ir después retrabajada y retocada. Muy bien, gracias Jorge, gracias Pachi. Con esto finalizaríamos el webinar.
Recordar que este webinar estará disponible en nuestra página web. Subiremos la grabación en cosa de unos 3 días y pues invitamos a participar en los próximos webinars y por supuesto pues los contactos que tenéis ahora en pantalla podéis contactar tanto con Jorge como Patxi para poder atender de forma personalizada cualquier duda o cuestión que tengáis en esta materia. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una buena tarde y un buen día los que seguís en Latinoamérica. Gracias y buenas tardes a Gracias. todos. Buenas tardes. Buenos días.